En este video se va a hablar con respecto a lo que son las estadísticas en SQL Server y luego se va a mostrar un pequeño ejemplo para demostrar qué tan importantes son a la hora no solamente de hacer consultas como esta, sino otro tipo de acciones en la herramienta. Entonces aquí vamos a estar trabajando sobre AdventureWorks 2014. Esta es la sentencia para mostrar las estadísticas de un objeto y un elemento asociado a ese objeto. Entonces, esta es la sentencia de BCC Show Statistics. Vamos a estar analizando las estadísticas con respecto a person.address, que es esta tabla que está acá, con respecto a este índice que está acá, que es este. Vamos a estar analizando estos dos. Y entonces vamos a correr la sentencia y como se puede ver acá nos tiró tres secciones, las cuales son respectivamente el header, los vectores y los histogramas. Aquí podemos ver la última fecha de actualización, el número de filas, las filas que se utilizaron para la estadística, los pasos, la densidad, entre otros. Aquí para vector tenemos todas las densidades, el tamaño promedio, las columnas, y básicamente estas son más que todo columnas que fueron generadas mediante cálculos matemáticos que hace el SQL Server por debajo. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos solamente ver una de esas? Entonces utilizamos la misma sentencia, solamente que con esto agregado, ya sea que queramos ver el header, el vector o el histograma. Entonces, como pueden ver aquí, corremos esta sentencia y nos va a salir solamente, acá en Result vamos a ver que nos sale solamente el header, aquí nos va a salir el vector, el result, y aquí el histograma. Esto depende de la situación, de la necesidad y de lo que sea que el DBA necesite. No se necesitan obviamente todas al mismo tiempo siempre, entonces por eso está este tipo de filtros. Pero bueno, al realizar las estadísticas obtuvimos información necesaria como la estructura de los datos en la tabla, en este caso person.address y el índice respectivo. Ahora lo que vamos a hacer en este ejemplo, que está aquí abajo, acá, van a ser dos consultas. Una consulta aplicará un escaneo de índice y la otra va a usar un escaneo de tabla completo. Entonces, es importante mencionar que para ver cómo funcionan las estadísticas y ver este ejemplo en específico, tengamos activado esta opción que dice Include Live Query Statistics, ya que de lo contrario solamente nos va a salir o nada o un resultado que no vamos a saber cómo interpretarlo. Entonces, esta es básicamente la misma sentencia. Vamos a seleccionar de person.address donde el address 1 esté entre estos dos valores. Lo mismo para esta de abajo, solamente que con otros dos. Entonces, vamos a seleccionar acá. Entonces, seleccionamos, hacemos el select y vemos que se fue por un escaneo completo. Y aquí vamos a correr esta y vemos que aquí decidió irse por un índice, se apoyó de un índice. ¿Por qué? Porque estos valores son valores vecinos, por decirlo así. Si uno hace un select de la tabla, vamos a ver que los datos están bastante cerca. Entonces, no hay necesidad como de usar un índice para optimizarlo. Sin embargo, aquí, en este select, estos valores están bastante lejos. Entonces, por eso es que el SQL Server por debajo decidió usar un índice. Esto gracias a las estadísticas, ya que, bueno, pues analizo y demás, y nos ayudó como a encontrar en este caso específico el camino más simple. Aquí pues no hacía falta porque eran datos que estaban bastante cerca, entonces no se necesitó de un índice. Pero bueno, en resumen, el optimizador de consultas de SQL Server usa estadísticas para elegir la forma más óptima de consultas de una tabla. Las estadísticas permiten elegir el índice más efectivo para consultas frecuentes y mejorar su rendimiento seleccionando el número óptimo de índices y la combinación de columnas en ellos. Los administradores de bases de datos o nosotros usamos las estadísticas como método para trabajar con datos y analizarlos. Dicho análisis implica definir el número de valores únicos en una columna o varias columnas e identificar los valores duplicados, lo que después va a ayudar a determinar la efectividad de los índices creados y las formas de consultar datos en una tabla de una manera mucho más eficiente.